Ya. Buenos días, buenas tardes. A ver qué horas son. Todavía estamos en las 11:58 acá en Chile. Así que todavía no es el mediodía. Eh, Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, que nos concede de poder estar una vez más frente a ustedes para enseñar la palabra del Señor. Eh, Damos gracias a Dios por que Él nos ha dado la salud, la vida y este domingo, día del Señor, estamos aquí para ver hoy día la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Si pueden apagar esta luz como para que se pueda ver más en el proyector. Eh, gracias. Bueno, vamos a orar primero. Padre nuestro, gracias por este tiempo, por este momento que nos das para estar delante de tu presencia. Padre, pedimos tu bendición para que tú puedas estar con cada uno de nosotros, nos puedas dar una buena voz y que podamos, Señor, compartir lo que tenemos con cada uno de mis hermanos. Atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas que quiera impedir, Señor, que podamos predicar tu palabra con libertad. Permite que todos los que escuchan, ya sea ahora, en este momento o después, puedan ser bendecidos por la palabra tuya. Gracias, papito, por esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de las 10 vírgenes, pero va a ser una enseñanza no muy tradicional. Se lo digo de antemano porque yo cuántas veces he escuchado la predicación de esta palabra y siempre se enseña lo mismo, pero yo he querido buscar cosas nuevas, detalles, cosas importantes que están, muchas gracias hermana, eh, en esta parábola. Porque yo la he recibido tantas veces, deseo entregarles un pan nuevo, deseo entregarles un pan que sea un pasto verde, algo que durante toda la semana y otras semanas más he estado meditando, orando, buscando en la palabra, buscando en las palabras griegas, en el contenido histórico y también en una interpretación que sea fidedigna, una interpretación que nos esté hablando en este tiempo a nosotros los hijos de Dios, que necesitamos que la palabra no sea algo que están repitiendo una y otra vez lo mismo, sin buscar un contenido mayor a la luz de lo que Dios hoy día nos está revelando. Aunque a algunos no les gusta la palabra revelar, especialmente en el ambiente teológico, porque la revelación fue entregada en el canon bíblico, pero también tenemos que entender que hay una iluminación de la palabra para aquel que tiene el Espíritu Santo y que a veces nuestra mente, con parámetros que a veces nosotros edificamos, nos impide a veces el ver más allá de lo que realmente dice la palabra del Señor. Entonces, hoy día si usted, mire, usted puede encontrar miles de predicaciones acerca de las 10 vírgenes.
porque es un tema atingente que está presente hoy día, eh, precisamente porque estamos frente a hechos que indican que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, primeramente vamos a definir algunos conceptos, algunas ideas que tenemos que tener claras. Dentro de esos conceptos, primeramente, sabemos que esta parábola está en Mateo capítulo 25, del versículo 1 hasta el verso 12 y 13. Para que usted tenga la referencia bíblica y si usted está en su casa o los hermanos que están acá pueden tener la referencia bíblica. Pero antes de eso, antes de leer la palabra, antes de ir a la palabra misma, ahí está Mateo 25, 1 al 13. En primer lugar, tenemos que definir que esta parábola es declarada por Cristo cuando Él hace profecías acerca de los últimos tiempos. El tiempo escatológico. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las profecías de los últimos tiempos. Entonces Jesús en Mateo 24 encontramos que Él hace declaraciones acerca del fin de los tiempos. Es decir, es en ese contexto que el Señor da la parábola de las 10 vírgenes, para que no pensemos que es una palabra que está dicha para los tiempos antiguos o para las personas que estaban oyendo en ese tiempo solamente, sino que Jesús está hablando acerca de una pregunta que le hicieron los discípulos acerca de cuál será las indicaciones de la venida del Señor, y entonces él empieza a responder esa pregunta. Encontramos que esta es una parábola que habla acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Es decir, no es una parábola que está tratando de explicar acá en la tierra todo, porque si habla acá en la tierra solamente diría la iglesia es semejante. ¿Ah? En el contexto terrenal, la iglesia es la que representa el reino de los cielos, pero el reino de los cielos es mucho más que la iglesia. Porque usted sabe que el reino de los cielos lo constituyen los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los servidores que hay en el reino de los cielos, los ángeles que están acá en la tierra, sirviendo y protegiendo a la iglesia. Y hay muchos servidores que a lo mejor nosotros ni tenemos en cuenta, que tal vez no nos ha sido revelado, que el reino de los cielos es como, por ejemplo, el reino de los cielos, vamos a decir, en la tierra, un ejemplo, y un iceberg en la iglesia. Entonces, lo mismo podemos decir cuando el Señor trata de explicar el reino de los cielos. No trata de explicar la segunda venida. ¿Por qué? Porque si vamos al inicio, él dice, el reino de los cielos es semejante
a. ¿Se fija? La introducción nos indica que el Señor quiere explicar algo del reino de los cielos. El detalle es que nosotros y nadie, excepto a quien Dios se lo haya revelado, ha visto el reino de los cielos completo. Dice que Pablo subió al tercer cielo, pero si hay un tercer cielo, a lo mejor hay una infinidad de cielos más, ¿no es cierto? Dicen que hay un séptimo, algunos dicen. Entonces, Pablo vio parte, Juan el teólogo cuando fue llevado a los cielos vio parte, pero el Señor Jesús sabe todo porque Él está con el Padre y con el Espíritu Santo desde el principio, entonces Él conoce el reino de los cielos de la alfa y la omega y como alguien diría de pe a pa. Entonces Él es que como quiere explicar algo que es tan complejo, algo que es tan grande, entonces usa una parábola. La parábola es el nombre que se le da a la trayectoria de una piedra cuando se lanza, que hace una especie de subida sinuosamente y de luego empieza a caer en una curva ascendente y luego descendente por la fuerza de gravedad. Entonces, cuando se habla de parábola es que usa como un ejemplo para explicar algo más grande. ¿Ah? Un ejemplo, algo cotidiano, algo que la gente conocía, para que ellos pudieran entender, pero que tampoco se quedaran con una mentalidad estrecha. Porque cuando Dios declara algo, a veces nosotros nos quedamos con eso estrechamente y no nos damos cuenta que dentro de lo que el Señor quiere enseñar hay muchas otras cosas más. Hay personajes, hay situaciones, hay un contexto histórico, hay un lenguaje que se está usando, hay cosas que el Señor omite, pero hay cosas que el Señor da a conocer. ¿Y por qué razones las omite y por qué razones las da a conocer otras? Hay cosas que se dan por entendidas, aunque no las diga. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir viendo en este tiempo que tenemos. Le pido que tenga paciencia a los que están en internet, algunos que hacen correr el dedito rápido, no les gusta profundizar. La palabra dice escudriñad las escrituras. No nos quedemos con lo que está encima, sino pesquemos la pala y empecemos a escudriñar, a escarbar las escrituras para saber más y tener sabiduría y ser prudentes, como las 5 vírgenes prudentes. Explicaremos esa palabra lo que significa prudencia. Entonces vamos a ir a la lectura en el nombre del Señor. Ahí tengo una gráfica donde aparecen 5 vírgenes y una lámpara de ese tiempo que tenía un pabilo dentro. Un pabilo es un hilo entorchado de algodón que tenía como una vueltita redonda. Es como que se acababa, lo tiraban con un alambrito o algo para que saliera más y así se iba consumiendo y ese espiral que estaba dentro, puesto así en forma empapada de aceite, iba dando la luz, la llama. Cuando ese aceite se acababa, se secaba, entonces se consumía el pabilo y daba humo. Por eso dice que la palabra que el Señor no apagará el pabilo que humea,
ni la caña cascada quebrará, hablando del el pabilo de la lámpara, que el Señor ayudará a que ese pabilo pueda ser encendido. Ya predicamos en una de las predicaciones, usted ahí en YouTube están todas las predicaciones que llevo, cada una de ellas las voy pasando ahí porque en Facebook las van borrando, cada un mes las van borrando, entonces yo las pongo en YouTube para que ahí puedan verlas. Y si usted quiere saber mi sitio de YouTube, ahí tenemos el link de la portada de mi página de Facebook, ahí aparecen, tengo 9 links y entre ellos está el mío de YouTube. Bueno, no, a veces tengo 0 visitas en YouTube, una visita, 2, y aquí a lo mejor hay 5 que ven. Por esos 5 yo estudio toda la semana y me preparo. Y los que están acá, por cierto, en esta gran congregación que tenemos acá. Entonces vamos a dar lectura. Entonces, la palabra entonces indica como una continuación de lo que está hablando. El Señor está hablando de la venida, de la segunda venida, de los eventos, de la guerra, de los rumores de guerra, de todas estas cosas. Y ahí agrega en el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, dice, entonces, el reino de los cielos es semejante a... Entonces, ¿de quién está hablando? Primero, del reino de los cielos. Es semejante a 10 vírgenes. Las vírgenes son una especie de grupo, porque casi todas las anteriores que menciona Jesús habrán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado, habrán 2 en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, habrán 2 moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Siempre hay un paralelismo, hay como un equilibrio, uno y uno. Y aquí habla de 5 vírgenes sensatas o prudentes y 5 vírgenes insensatas o imprudentes. Entonces también hay un paralelismo. Una vez yo dije que puede que el 50% de la iglesia se vaya con el Señor. Y eso es triste. Es triste que nosotros estemos trabajando para que un 50% de los que estamos contactando se vaya con el Señor. Es un porcentaje muy alto que se pierde. Por eso que nosotros ahora tenemos que atender a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Entonces dice que habían semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se emperifollaron, se peinaron, se perfumaron, se pusieron las mejores ropas, algunas se prestaron ropas entre ellas, se pusieron de acuerdo, fueron y ellas esperaban que el Señor o el esposo viniera a la hora que ellas pensaban, probablemente antes que se oscureciera, tipo 8 de la tarde, para aprovechar una buena fiesta o toda la gente se moviliza en horarios prudentes. Entonces se prepararon, pero cuando el esposo no llegó, como que se reunieron en un lugar, a lo mejor así empezó a hacer frío, no sabemos,
porque yo creo que uno si se duerme es muy improbable que se duerma en un lugar abierto, en una banca que está junto al camino, ¿no es cierto? Porque habría incomodidad, probablemente la banca no tendría espaldar, entonces ¿cómo se van a dormir? Así, o pasa un carretero vendiendo zapallos, o pasa o un perro ladrando, entonces probablemente estaban en una pieza, en un lugar cerrado, y ahí decidieron esperar al esposo. No es que estamos usando la imaginación, las predicaciones a veces no usan la imaginación, dan por centrado, van al mensaje y no explican los detalles. Esa es la diferencia de mis predicaciones, que son enseñanzas. Entonces salieron a recibir al esposo. Probablemente habían recibido una invitación, porque uno va a una boda con una invitación, porque yo me imagino que el Señor centró esta idea de las 10 vírgenes en un poblado pequeño o en una villa de no muchas personas, porque si no, imagínense si de, de Cerro Navia a la granja hay 32 kilómetros, yo no creo que el novio con la novia recorran caminando y los amigos 32 kilómetros. Es muy probable que era una villa chica y que la idea que da el Señor es que era cercano. Los espacios eran cercanos y que la casa del esposo era probablemente como una especie de, porque según lo que muestra el esposo tenía recursos y si está representando a Jesús, al rey, era un lugar probablemente con muros y adentro de ese lugar con muros estaba la casa de, del novio. Entonces dice que el desposorio era un año antes, donde hacían una familia con otra, hacían un contrato y se casaban legalmente, pero sin llegar a unirse, sino que en ese tiempo el novio tenía que construir una casa con la ayuda de los amigos y probablemente de algunos maestros más, hacía la casa y mientras más ganas tenía de casarse pronto, más rápido terminaba la casa. Entonces, él construía su casa en el terreno del padre, porque era como que se seguía en ese tiempo esa costumbre del patriarcado y el padre tenía muchos recursos. Entonces él construía una casa dentro de ese recinto cerrado. Y en ese recinto se iba a hacer la boda. Entonces él iba a buscar a la novia con sus amigos y con las doncellas, que eran damas de compañía vírgenes que acompañaban a la novia. Hoy día se usa eso de que eh, cuando son bodas de esas súper estructuradas, la novia tiene unas 5 damas de compañía que son sus amigas solteras, y probablemente ellas se visten de un mismo color, una misma chaqueta, un mismo vestido del mismo color y son las damas de compañía. Hoy día no sé si son vírgenes o no, porque ya las cosas han cambiado tanto. Se ha complicado tanto la sociedad que ya eso es como un tabú que ya no se usa. Pero en la iglesia debiera ser como la palabra del Señor nos enseña. Eso es el mundo tiene sus valores, sus principios, los cristianos tenemos los valores y principios que la palabra del Señor nos da. Entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas o botellas o una especie de ¿cómo decir? Botella de greda con una oreja redonda y un tapón de cocho, de algo ahí, y que tenía a lo mejor un pitutito, un piquito para echar aceite en la lámpara. Entonces no era lo mismo la vasija que la lámpara. Son dos cosas distintas. Entonces dice, más las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, la llenaron, la dejaron llenita, se preocuparon que tuvieran un buen pabilo enrolladito dentro, largo, que quedara empapadito. Las prepararon, dice la palabra. Y tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, es complicado a veces andar con las manos ocupadas. ¿Ah? Hoy día la hermana Nancy anda con una mano vendada. Quizás no puede trabajar, a lo mejor eh, hacer, bueno, que se le echó a perder la mano derecha y ella es ambidiestra, pero su izquierda es la mano derecha para ella. Entonces, imagínense ir con la vasija, la lámpara, además con los vestidos y cuidando que no se enredaran en el piso. Imagínense, acá es re fácil, le dicen, emprendedor, súbeme un poco la falda que estoy topando el suelo, o que, ¿me entiendes? Imagínense todas esas circunstancias que ellos vivieron, pero las que fueron más cómodas, dijeron más prácticas, no, yo llevo mi lamparita nomás y el esposo va a venir rápido y con la otra cuido de no tropezarme con los vestidos o, o arreglarme el cabello y tener una mano libre, pero las que previeron lo que podía suceder, las sensatas llevaron las vasijas juntamente con las lámparas. Algunos dicen que la traducción es antorcha, pero yo me imagino que a lo mejor los varones llevaban antorcha, porque la antorcha es más complicada, se gira para el lado y le quema el pelo a alguien, o le quema el vestido, o le saltan chispas. Entonces probablemente ella le llevaba la lámpara y los varones, que eran el otro grupo de amigos del, del novio, ellos llevaban antorchas para alumbrar el camino. Entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí está la explicación, que cabecearon, no que eran futbolistas y cabeceaban, sino que estaban ahí como diciendo, cuando están cabeceando se le caen los ojos, los párpados, se le cierran y la persona está cabeceando. Pero lo que yo digo, que estaban en un lugar confinado, a lo mejor a una temperatura buena, a lo mejor afuera hacía frío, y ustedes saben que si uno está con una estufita calentito y, y probablemente en ese tiempo era más común acostarse a dormir a una hora más temprano, porque hoy día podemos tener la casa encendida hasta las 2, a las 3 de la mañana y puede estar todo como si fuera un día completo, pero en ese tiempo tenían un costo las lámparas en una casa, mantenerlas. Entonces probablemente las personas se dormían, se acostaban, supóngase, a las 10 de la noche, que es la costumbre en mi casa, allá, mi esposa, a las 10 de la noche, porque ella tiene que levantarse a las 5:30. Entonces, tiene que tener su sueño ahí, su ronqueo, que nadie le moleste,
la plumita que sube y baja ahí. Entonces ellas a lo mejor no estaban acostumbradas. Aparte se levantaban muy temprano en ese tiempo, porque se aprovechaba al máximo la luz del día. Recordemos que Ruth y vos era muy temprano cuando ellas salían a cosechar las gavillas. Dicen, antes que amaneciera ya estaban llegando al lugar para la cosecha. Estoy leyendo la Biblia en un año, entonces estoy viendo esos pasajes. Y ahí en la noche, cuando se acostó vos, la, la Ruth le dijo a, es decir, la suegra, ¿cómo es que se llama la suegra? Se me olvidó en este momento. Que se llamaba, que dijo, no me llamen Mara, más. Entonces Ruth fue y se acostó a los pies. Y cuando ya estaba amaneciendo, se dio cuenta vos que estaba Ruth ahí a los pies de ella. Entonces, a vos le gustó Ruth, la encontró hermosa, la encontró buena mujer, entonces él estaba soltero. Y Ruth tenía una herencia de un terreno. Y ese terreno, el familiar más cercano a los esposos al esposo de Ruth tenía que redimirlo. Es decir, redimirlo quiere decir que le compraba a Ruth el terreno, pero junto con eso tenía que quedarse con el paquetito. Tenía que quedarse con Ruth como esposa. Y probablemente en ese tiempo existía la poligamia, entonces eh, eh, el familiar directo renunció a eso porque probablemente tenía una esposa y con esa le bastaba y no quiso redimir, entonces Booz redimió a Ruth y ese terreno pasó a ser parte de la herencia de Booz. Entonces ahí se ve una práctica de matrimonio también, según las costumbres de ese tiempo. Pero era que se levantaba muy temprano para trabajar las mujeres y los hombres, porque en ese tiempo también trabajaban las mujeres. Las espigadoras eran mayormente mujeres. Eh, a propósito de cabecear. Entonces, dice que a la medianoche, bueno, ahí, y a la medianoche se oyó un clamor, no un clamor de socorro, ayúdenme, no, es un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo, y un tumulto, voces de alegría, de júbilo, de fiesta, de los amigos con risotadas, que también paraban en algún lugar cuando salía algún vecino de la villa y saludaba al esposo. Si supongan, le vamos a poner Josué, que es Jesús, es lo mismo que Jesús. Josué, te felicito por tu matrimonio, qué lindo. Y él iba con su esposa al lado con un velo ella, con los amigos, la procesión ahí, con las antorchas. Entonces, como que se habían quedado dormidas las doncellas. Entonces ahí dije, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron. Ah, me imagino cómo se arreglaron. Alguna le quedó el moño para el lado, se lo enderezaron, le pusieron ahí de esas, como que unas pinzas que usan de las antiguas, ya, y salieron, y dice, y las insensatas dijeron, ya, me salté aquí, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ah? Es decir, la arreglaron, vieron si tenían aceite, alguna andaba con una caja de fósforo ahí.
Mire que había otras lámparas ahí pues, en el lugar donde estaban y de ahí tomaron fuego y las encendieron. Pero se dieron cuenta una que ya se les había agotado porque creían que venía temprano y se les había agotado el aceite, ya le quedaba muy poco. Entonces se dieron cuenta de eso, pero las que tenían aceite las llenaron, prepararon y salieron. Entonces ahí dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, estaban ya humeando, no tenían aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden, a los que venden y comprad para vosotras mismas. Era lo lógico, era lo lógico, porque era tan importante aquello eh, que a veces hay cosas que uno puede compartir, pero en este caso no se podía compartir, porque por beneficiarla a ella, a lo mejor le iba a faltar a ella. Ya a lo mejor habían gastado ya cierto rango de aceite y les queda no mucho. Entonces, eh, es simplemente algo práctico. Les doy el ejemplo. Una vez yo teníamos que hacer una caminata con los scouts y yo sabía y conocía el trayecto de esa caminata porque habíamos hecho la avanzada para verificar la caminata anteriormente. Entonces yo me aprovisioné de agua, pero para mi grupo, para mis niños. Me di el trabajo de que lleváramos el agua, que las cargáramos, más otros no previeron eso. Entonces yo en la hora que ellos me pidieron de otros grupos agua, yo les dije que no, porque dentro de los exploradores está que cada grupo tiene que velar por sus propias necesidades. Es como si en un grupo scout una niña le pide que a otro le lleve la mochila a un niño, eso no se hace en los scouts. Cada cual tiene que llevar su propia mochila, porque se supone que cada uno tiene que estar preparado. Entonces yo no compartí y durante todo el trayecto no había agua. Hasta que llegábamos a un colegio y ahí en el colegio había agua y todos los que venían sedientos. Pero yo, mi grupo iba aprovisionado. ¿Por qué? Porque el líder tiene que ver eso. Hay cosas que no se pueden compartir. Eh, Porque son las reglas de los scouts. Ahora uno puede compartir, pero si a mí me han entregado niños a mi cargo y después están muertos de sed, yo soy el responsable. El líder era el responsable de los otros grupos, su líder. Menos mal ahí se aprovisionaron de agua, pero ni siquiera tenían para copiar más agua. Nosotros llevábamos buenos envases con un coligüe, llevábamos un bidón de 5 litros de agua ahí. Todos veían estos locos, ¿qué van a-? Y después se dieron cuenta en el camino. Hay cosas, la salvación es personal, pero más adelante vamos a ir aplicando esto. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es lapidario eso, ¿eh? Y se cerró la puerta. Es Jesús que está relatando. Es Jesús que está poniendo los detalles de este relato. Ay, mientras todos los demás le escuchaban, los discípulos ahí. Y se cerró la puerta. Qué le viene a usted cuando se cerró la puerta? ¿Qué recuerda inmediatamente? Así yendo al Antiguo Testamento. El arca de Noé.
Y así de lapidario, el ángel cerró la puerta y la selló. Y aunque la golpearan y decían, ábrelo, no, ya se había cerrado la puerta. Ya la gracia había llegado hasta ahí. Y si ellos no quisieron obedecer, la puerta, porque probablemente si deja al arbitrio de, de Noé, Noé a lo mejor en su misericordia, en su amor, hubiera abierto la puerta y le hubiera entrado el agua adentro. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué le recuerda eso? ¿Qué palabra le viene a usted? También está en Mateo, también está esa. ¿Cuántos te vimos hambrientos, sedientos, desnudos y te cubrimos? Y así. Por cuanto a mí no lo hiciste, y también le dirá a aquellos en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos señales, y él dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y después el último versículo que da Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El que le daba la hora y el día era el padre del novio. Cuando el padre iba, verificaba que la casa ya estaba bien, estaba correcta, estaba bien implementada, entonces el padre le daba la, la venia. Tu casa está terminada, está bien hecha, ahora puedes ir a buscar a la novia. Lo mismo dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo. Esta es la misma idea de las bodas del Cordero. Entonces él hizo un compromiso con la iglesia, se va al cielo a preparar moradas para la iglesia y luego vendrá un día dando, por eso que el ejemplo de la boda es tan atingente, tan claro, tan preciso, que es maravilloso. Ahora vamos a ir a los detalles. Bueno, ya dijimos que esta parábola representa el reino de los cielos. Por lo tanto, en el reino de los cielos hay más personajes que lo que uno podría decir acá en la tierra, que la iglesia es el único personaje, el Espíritu Santo y los ángeles. Serían los únicos personajes que están presentes en el reino de los cielos o acá en el reino de la tierra. Pero está hablando del reino de los cielos. Y hay más personajes que trascienden el plano visible o terrenal. El reino no es solo la iglesia, pero incluye a la iglesia. Entonces, hay cosas que no nos han sido reveladas del reino de los cielos, porque Pablo dijo, hay cosas inefables que no les fue dado a él la autorización para darlas a conocer. Entonces tuve que mantener ahí en secreto aquello que él vio, porque a nosotros nos fue entregada la revelación de lo que realmente necesitamos y no más. Y a veces veo que hay gente que ha entrado al mundo de las tinieblas, los brujos, y empiezan a detallar tantas cosas pero eso no es por revelación de la palabra, así que uno no tiene que agarrar papa, como se dice en Chile, o creer o comerse el cuento. Si no está en la palabra, uno tiene que mantener cierta prudencia. Paralelismo. Hablamos del paralelismo
del que está en el campo, uno tomado y otro dejado, el que está en una pieza, un matrimonio, uno tomado y otro dejado, y otro que está, dos que están en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Y aquí habrán 5 prudentes y 5 insensatas, unas tomadas y otras dejadas. Esto está en Mateo 24, 40 al 41. Ahí están los paralelismos que le estoy diciendo. Toma una fiesta o ceremonia judía como ejemplo. La audiencia son los judíos, pero el mensaje es universal, pero condicionado el mensaje a una visión enfocada en la espera y en el estar preparado. Es decir, ese es el enfoque en la espera y el estar preparado. Ese es el punto central de la parábola. Aunque tiene muchos detalles, pero los vamos a ir viendo. El aceite representa al Espíritu Santo, la gracia, el testimonio interior y la preparación espiritual del carácter que nos puede transmitir de una persona a otra, que no se puede transmitir de una persona a otra. Por ejemplo, la bondad que yo puedo cultivar con Dios, yo no puedo transferírsela a otra. Aquí yo te voy a dar un poquito de bondad para que tú la administres. No, no se puede. Son características personales que uno va adquiriendo con Dios. Esta vasija representa nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo lo que nosotros somos. A Pablo le dijo, porque vasija me es esta. O instrumento dice la traducción, pero la palabra es la misma que está acá de vasija. Y vasija me es esta. Para ir en presencia de reyes y de todo. Entonces nosotros contenemos el Espíritu Santo. Contenemos la gracia de Dios, o contenemos las virtudes de Dios, pero esas no son transferibles. Sería lindo que uno se las transfiriera a un hijo que es desobediente, se las transfiera y mi hijo se levanta en la mañana y es obediente. Sería fabuloso, ¿no es cierto? O mi hijo que es drogadicto, yo le transfiero obediencia y fidelidad y al otro día ya no es drogadicto, tiene obediencia y fidelidad. Entonces son cosas del carácter que no se pueden transferir a otras personas. La lámpara o las lámparas representan la fe o la vida profesional de fe de los cristianos. La lámpara, ¿cuál es el propósito de la lámpara, hermana Nancy? Alumbrar, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una lámpara, ¿cuál es el propósito de nuestra lámpara? Alumbrar. El Señor dice, la lámpara no se pone debajo de un cajón o un almud, que era un cajón, sino en lo más alto para que todos la puedan ver. Y hay una alabanza. La dejaré brillar. ¿Ah? Nunca la ocultaré. La dejaré brillar. Entonces la lámpara es el testimonio, la manifestación de Dios a través de nosotros. La luz de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Y también la devoción a Dios. Dice, el fuego ha de arder continuamente en el altar. En el altar del Antiguo Testamento significa que el fuego de las lámparas nunca tenía que acabarse. Tenía que los sacerdotes siempre estarla llenando de aceite. Esa lámpara de 7 brazos
la menorá tenía que estar siempre encendida, porque el lugar donde estaban era un lugar cerrado, donde no daba la luz del sol. El lugar santísimo era más cerrado. El lugar santo, la cortina se abría y entraban los sacerdotes, ponían el pan de la proposición, las lámparas y el incienso. Y el incienso era para evitar el olor a pan. Hoy día tuvimos olor a pan porque nos regalaron pan fresquito de una panadería de uno de los niños de la escuela de fútbol. Y sobró pan. Ahora lo vamos a dividir. Está muy rico ese pan. Muy blandito, muy exquisito. Entonces las lámparas también hablan de que las iglesias en el Apocalipsis cada una es una lámpara. Si no, quitaré la lámpara de tu candelero. Si no eres fiel, si no te arrepientes. Entonces cada iglesia también da una luz. ¿Cómo estará la luz aquí de Casa Iglesia? ¿Eh? ¿Echando humo? ¿Sin aceite? Bueno, estamos dando testimonio, ¿no es cierto? Hoy día, más o menos 10 niños. ¿Cuántos habían en total, hermano? 14 más los adultos. 19 personas dieron testimonio del Señor. Hicieron la confesión de fe. Entonces, 19 personas. Esa es la luz que está dando Casa Iglesia. ¿Eh? Dice la medianoche y llegada del novio. La medianoche son las 12 o las 000. Es decir, la medianoche implica entre el amanecer y el anochecer la parte media, y la parte media son las 12 de la noche. Simboliza la llegada repentina e imprevisible de la segunda venida del Señor. Que tiene ciertos matices, porque ahí probablemente eran unos 15, 20 minutos, porque era una villa, un villorrio, una aldea. Entonces de la casa de la novia a la casa del novio eran probablemente unos 10 o 15 minutos. Entonces todo el proceso de rapto de la novia, ¿ah? Rapto, en otras palabras, donde el padre de la novia entregaba a la novia al novio y tenía que dejar su casa, besar a su padre, a su madre y con lloriqueo y tanto decirle adiós papá. Y ahí la mamá llorando, entregando a su hija y el papá. Y de ahí caminaban a la nueva casa donde comenzaba la nueva vida. Entonces, eh, la novia, aunque en esta parábola no es mencionada, pero es una omisión intencional que hace el Señor, porque el Señor quiso dar énfasis en las 10 vírgenes y no en la novia que ya estaba caminando con el esposo al lugar definitivo, a la nueva casa, a la morada celestial, en simbolismo. Entonces, si la esposa está acá y las 10 vírgenes acá, entonces las 10 vírgenes son la iglesia. Dígalo con confianza lo que usted cree, dígalo. Yo creo que son parte de la iglesia que no estaba 100%. Aquí quizás estoy cometiendo una herejía, condénenme, lapídenme, pero yo creo que el Señor, su iglesia van a ser personas escogidas, especiales,
que estén en verdadera sintonía con Cristo. Pero hay un sector de la iglesia que, si bien tiene aceite y tiene las vasijas, es una iglesia que no se ha comprometido 100% con Jesucristo. Y hay otra parte de la iglesia que no conoce a Jesucristo. Entonces, esas 5 prudentes son como una manifestación de la gracia, la misericordia del Señor. Y aquí no encontramos niños. El Señor no menciona niños aquí. Pero los niños que están cubiertos en el arrebatamiento son aquellos que están bajo la cubierta de una iglesia y de un hogar cristiano. Los demás no. Los demás siguen a lo que vendrá la gran tribulación y el milenio. Y la iglesia no va a estar en el milenio. La iglesia va a estar con el Señor. Dice que el Señor va a gobernar en el milenio, pero es un gobierno donde dice que el rey David va a gobernar. Es decir, en cierto modo, alguien del pueblo de Israel va a ser el representante de Jesús. Y Jesús va a tener acceso así y así. Pero la iglesia va a estar con Cristo. ¿No dice la palabra? Dice que vamos a estar al lado de Él. Al lado de Cristo. Que la esposa de Cristo va a estar al lado de Cristo. Dice que el Jesús va a presentar al Padre la esposa. Y va a gobernar con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice la palabra. Y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces vamos a estar en la nueva Jerusalén que todavía no desciende. Vamos a estar en un lugar especial. Bueno, estudie escatología, estudie los últimos tiempos, estudie las profecías. Yo vengo estudiando hace tiempo, hay cosas que se me han olvidado y cuando vuelvo a estudiar me las recuerdo. Entonces, para mí eso. Y hay parte de esta procesión que no voy a decirlo, pero puede ser la iglesia resucitada, entre comillas. ¿Por qué? Porque dice que ambas durmieron. Y a veces el dormir en la Biblia puede ser el morir, pero también habla de un sentido espiritual, de dormirse, quiere decir entrar en un soponcio espiritual, es decir, en una frialdad espiritual. Hay cristianos que están dormidos en la iglesia, claro, no tienen fruto, no trabajan, no siembran, no bendicen, no oran, no ayunan, no vigilan, no están preocupados de que otros sean salvos, no están compartiendo la palabra, están preocupados de sus negocios, están preocupados de sus trabajos, de sus familias, de progresar, de crecer, de bendiciones materiales. Bueno, esa es una iglesia. La iglesia puede estar preocupada de eso, pero sin despreocuparse de lo espiritual. Entonces ahí yo creo que esa iglesia es la que ahí está como en la duda. Aunque la gracia, solamente creyendo en Cristo, pero ahí yo en esto veo 3 niveles de iglesia. La iglesia es fiel, de aquellos que dieron su vida por el Evangelio, aquellos que fueron torturados, que fueron matados, que no negaron el Evangelio, aquellos que sufrieron las persecuciones, las torturas, todo eso, que dieron su vida por el Señor. Esa iglesia perfecta de aquellos que aman al Señor con todo el corazón, que le dicen, o alguien les dijera, mira, si tú no crees en Cristo, te dejamos vivo, pero si tú crees, te matamos. Y ese dice, yo creo en Cristo, Él es mi Señor, ¡pah!, le disparan.
Entonces esa es la diferencia. Aquí yo veo 3 niveles de iglesia. Ahora todos entran al, al cielo, sí. Todos, las 5 prudentes, la Virgen o la novia de Cristo, y también los amigos de Cristo. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Dígame un amigo de Cristo, a ver. Ya, pero hay alguien que en el Antiguo Testamento fue declarado amigo de Dios. Lázaro también era amigo, pero Abraham fue amigo de Dios. Y hay uno que caminó con Dios, que fue Enoc, que también fue llevado en cuerpo y alma al cielo. El otro que fue llevado en cuerpo y alma fue Elías. Y el otro que yo creo que fue resucitado, que murió y fue resucitado y llevado inmediatamente, fue Moisés. Porque dice que el ángel del Señor peleó el cuerpo de Moisés. Es decir, que Dios lo resucitó y lo llevó. Y por eso que se aparece Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Porque ellos tuvieron otro trato. Para mí, esos son los amigos. El séquito de amigos que va al lado del Señor. Entonces, aunque yo me meta en cosas que pudieran ser herejía, pero estoy tratando de entender con otra mente, con una mente más abierta, todos los sucesos que estaban ahí. Ahora, este tramo representa un solo evento. El tramo de la casa del padre, el del padre de la novia, a la casa del padre del novio, que habla de una transición desde el reino terrenal al reino celestial, que es la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bendiciones. Entonces, ¿se fijan ustedes? Todo esto, detalles, y mirando la hora, ya son las 13:00 acá en Chile. Hay mucho más, pero yo he querido sintetizar en esto. eh, en la medianoche representa la hora más oscura, aunque dicen uno que la hora más oscura es antes que amanezca, pero implica que las tinieblas están rodeando. Cuando venga el Señor van a haber tinieblas sobre la tierra. La puerta cerrada ya dimos ciertos indicios que, que la oportunidad es ahora. Y vamos a dejar para el próximo domingo algo. Vamos a dejar un poco de carne del hueso, no nos vamos a comer toda la carne de este hueso. Vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos, Señor, lo que vendrá, lo que nosotros tenemos que hacer, Padre. Gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que convierte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a ser cristianos verdaderamente comprometidos con tu Hijo Jesucristo, comprometidos con tu obra, comprometidos con el proceso de salvación de la humanidad, comprometidos ya sea en cuerpo, espíritu, en finanzas, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, Señor, para que ese día no nos sorprenda desapercibido. Gracias, papito. Queremos ser amigos de Dios, amigos tuyos, Señor. Y queremos también ser personas que caminen contigo, Señor. Gracias, papito, por tu palabra y bendice a todos los que la puedan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparte esta palabra. Bendiga a todos sus hermanos, vecinos, amigos. Un abrazo. Dios les bendiga.